para empezar, vamos a abarcar la cosmología y simbología muisca. Bueno, para poder entender la cosmología que se da en las comunidades indígenas se da con el fin de explicar el inicio y el orden del universo. Bueno, es cómo se concibe el mundo y cómo se concibe el universo. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes es la simbología que se le da en la comunidad muisca a los alfareros, que es, pues es una comunidad que hace objetos, estructuras de oro o metales, más común en oro, y es la explicación y la simbología que se le da a esto. Entonces, por ejemplo, se hacían estructuras para alabar o explicar el dios sol, como eh, como esto de la importancia de respetar la relación con los seres vivos y la comunicación con los otros. Entonces, por eso es que es tan importante los alfareros, que son las personas que crean como estos objetos artísticos en oro o metales. Y bueno, entonces las cosmologías explican como las formas de vida de las comunidades y los sucesos que pasan en esta. Entonces los caciques, los sacerdotes y los chamanes eran los encargados de explicar y representar las cosmologías pues, del mundo. Entonces estos funcionaban como intercomunicador de los otros mundos, porque en las cosmologías de los muiscas existían otros mundos, había el simbolismo de las plantas y los animales. Entonces estos eran los encargados para que hubiera como una buena comunicación y una relación certera con estos mundos. Bueno, la simbología de las cosas garantizaba como el orden y la representación del universo. Entonces era muy importante como el respeto que se le tenía, digamos, a la ofrenda, que la ofrenda era como una forma de mantener el equilibrio entre lo que podía ofrecer el universo y la relación de las personas con este mismo y con el mundo, y lo que le podía ofrecer pues la tierra, el sol, la lluvia, la luna y el agua. Entonces esto mantenía como un equilibrio y un bienestar en la sociedad y en la naturaleza. Y bueno, las imágenes del cosmos se caracterizan pues por tres. Entonces está son tres. Entonces está el, el mundo intermedio, el inframundo y el mundo superior. Entonces, en el intermedio habitan los hombres y las mujeres. En el inframundo y el mundo superior, en el inframundo habitan ancestros y algunos dioses. Y en el mundo superior habitan como el dios sol, la diosa luna, y habitan pues los seres sobrenaturales, que son como seres como muy inalcanzables y superiores, pues como lo dice la palabra. Entonces, en este mundo, en el inframundo y en el mundo superior, se caracterizaba por ser como muy preciso, o era claro o era oscuro, o era húmedo o muy seco, ¿sí? Entonces, digamos que la diferencia entre el inframundo y el mundo superior con el intermedio era que en el intermedio habitaban hombres, mujeres,
con animales, naturaleza, lluvia, sol, sequía, tierra, no sé, nubes, piso. Entonces es una combinación de los dos mundos. Entonces eso permitía que hubiera un equilibrio. Mientras existía un mundo seco y el otro húmedo, en el intermedio existía un mundo pues con características, combinación de características. Porque estos se dividían, digamos que por colores, olores, animales, plantas y espíritus. Digamos que tener un espíritu, como que después de la muerte podían existir, tú te podías ir a cualquiera de estos espíritus, o sea, mundos, dependiendo del espíritu que tuvieras, si era como dependiendo también como las prácticas que tú tuvieras en la vida. Entonces, para continuar, eh, quiero abarcar el tema del simbolismo en la comunidad Muisca. Bueno, para empezar, como ya lo decía, como el tema de la cosmología y el simbolismo lo abarcaban los caciques, las cacicas y los sacerdotes. Entonces, estos se consideraban como deidades y eran seres poderosos como el jaguar. Entonces, estos eran como personas y seres que reencarnan en los caciques, e incluso los caciques y cacicas y sacerdotes se podían convertir en uno de ellos. Bueno, estos usaban adornos específicos como parte de su simbología, como esmeraldas, conchas marinas, objetos de resina, eh, eh, accesorios de oro, para demostrar como su superioridad y seres superiores como en la tierra, sí, como en la tierra intermedia. Entonces, bueno, el uso de esta simbolizaba pues que eran seres como muy jerárquicos en cuanto a la relación que se tenía con los otros mundos. Y bueno, como los objetos de oro significaban y se les veía como en relación con el sol por su color y por el brillo que pues brindaban y pues daban. Bueno, estos también, los caciques y las cacicas, actuaban como diferentes, tenían posturas y formas de actuar diferentes y gestos diferentes que como que manifestaban su superioridad, como ya lo venía diciendo, ya que pues ellos sí se podían reencarnar en la tierra como deidades del mundo superior. Entonces como ellos sí tomaban el papel de personas en la escala mayor de la jerarquía. En la cosmología, como en la simbología, se podía pues evidenciar esto, como de qué tan importante abarcan como sus formas de vida para la parte de la cosmovisión. Entonces también quiero abarcar la parte de la cosmovisión. Bueno, en esta era que la cosmovisión como parte de también de siendo como parte de la simbología, no veo una diferencia en lo no humano y lo humano. Todos eran seres vivos y se respetaban, teniendo en cuenta que vivían y compartían un mundo igual y parecido. Entonces como que no había algo jerarquizado que mandara por encima de, sino que era muy horizontal y se respetaba la vida de los seres vivos y vivas. Entonces estos, como ya lo venía diciendo, los caciques y las cacicas podían transformarse en seres superiores, seres pues de los otros mundos. Entonces lo que hacían era vestir con ropaje como con plumas, como con esmeraldas, como dando y simbolizando la transformación respecto a los otros mundos, como la transmutación de los otros mundos, como a los animales. Entonces, bueno, estos pues se caracterizaban
por verse como mujeres ave, hombres serpientes, y como que no dejaban de ser personas humanas, pero sí pasaban a ver el mundo con ojos de animales. Entonces adquirían las habilidades que tenía, por ejemplo, el jaguar, de su rapidez, su velocidad, y este era muy simbólico porque simbolizaba como el poder y la fuerza, como que era el ser poderoso, como así, el animal poderoso de toda la cosmología muisca. Entonces como que verse igual a este y poder transmutar a un ser tan poderoso como lo es el jaguar era muy increíble, y era posible porque no se veían a los dioses como algo superior. Bueno, sí eran superiores, pero no inalcanzables, sino eran alcanzables, pues también dependiendo qué tan conectado estuvieras como con estos mundos, que era como el privilegio de los caciques y las cacicas. Entonces, el hecho de transmutar los universos de los animales, esto le llamaban segunda piel, que era como lo importante que yo quería tratar, como el hecho de simbolizar esto de tratar la segunda piel y no ver como en los otros mundos como seres, no sé, distantes, aparte, sino hacerlo más ameno y más en relación con nosotros. Entonces, entrar en esta segunda piel, que era como entrar en la piel de los animales, era estar en otra realidad y otra temporalidad. Entonces era ver con ojos de águila, tener la rapidez del jaguar, como yo le venía diciendo, volar como las aves. Entonces era todo transmutar en cuanto a lo que se podía simbolizar si tú usabas eso. Entonces la cosmovisión y la simbología juegan un papel muy importante entre ellas mismas, porque es un papel simbiótico. Mientras, si no existe la simbología, no existe como la cosmovisión como la conocemos. Eh, bueno, entonces también para que esto se mantuviera, se pudiera hacer estos, sí, como estos, sí, estos rituales y estas transmutaciones, es importante las ofrendas, ya que las ofrendas permitían dar y dar de lo que se recibe y devolver de lo que yo recibo. Entonces era como el universo y los otros mundos nos permiten interactuar entre ellos, entonces también démosles. Entonces también se recibían como sacrificios de animales, incluso personas, y esto venía a transmutar a otros mundos, como el hecho de dar un espíritu, de dar algo muy valioso para acá, para que se transmutara a otros mundos. Entonces eso era muy valioso y mantenía el equilibrio y el bienestar del universo y la vida cotidiana, pues, de las comunidades muiscas. También algo muy importante de resaltar es como la importancia y el respeto que se le tiene a la naturaleza, a la flora en especial, porque era como agradecerle a la tierra y al sol y la lluvia por, por lo que se recibía de la tierra, pero también en cómo yo lo uso y con el respeto que lo voy a usar. Por ejemplo, para usar las plantas medicinales para, para curar o para relajar o para el tema de la sanación espiritual, eran muy importantes porque es con el debido respeto. Se pedía permiso para poder usarlas y tener una relación y una interacción buena en cuanto a lo que yo lo iba a usar. Entonces para la sanación se pedía que la planta, por medio pues de sus, sí, de sus características curativas, pues hiciera posible que la sanación sí se diera. Entonces también es importante como en este mundo horizontal, no solamente de animales y personas, sino también de plantas, que son seres vivos. Entonces se veía como la horizontalidad en esa parte. Bueno, y ya como para concluir, quisiera pues decir que es importante abarcar estos temas de la cosmología y la simbología, teniendo en cuenta pues la satanización que les ha dado. Entonces es como también concientizar que aún las prácticas que tenemos con las plantas, la fe que tenemos en ellas, como esto de valer el derecho de los animales, es no solamente es algo nuevo de lo temporal, sino que se puede venir recogiendo de lo ancestral, del hecho de vivir en paz, en bienestar, en equilibrio con el universo y con los otros mundos. Entonces me parece muy importante resaltar el hecho de que el universo nos permita vivir en un equilibrio constante y bajarnos del egocentrismo que tenemos por ser personas hablantes y, por decir así, que superiores, cuando
incluso en la cosmovisión muisca hay una parte que dice que incluso venimos de las plantas y somos incluso en la contemporaneidad primogénitos de los simios. Entonces es importante abarcar este tema en cuanto a la visión que le damos hoy en día y lo que se le ha dado en el currículum escolar. Entonces me parece muy importante resaltar esto, que no se toca mucho a fondo pues precisamente por el tiempo, pero es importante resaltar que no es bueno, no es bueno ni malo, sino es algo diverso y son cosmologías y visiones diversas y religiones que practican las personas. Entonces